Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con las clases del día de hoy. A ver, vamos a hablar acerca de la condición suficiente, o en todo caso también conocido como la condición de concavidad. Recordarás tú la clase pasada que hicimos la condición de Legendre, ¿cierto? Y que nos permitía ver si estábamos en un problema de mínimo o máximo. Esta condición también nos sirve para lo mismo. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que la función que vamos a evaluar, ¿cierto? La función intermedia, el f puntito, va a ser una función cóncava tanto en x como en x puntito. Esto para todo el tiempo, ¿sí? para todo t, que pertenezca al intervalo dado entre el periodo inicial y el periodo terminal. Además, vamos a imaginar que vamos a tener un x, ¿cierto? Un x óptimo, que va a verificar las condiciones necesarias de primer orden, es decir, la ecuación de Euler y las condiciones de transitividad, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a evaluar esa concavidad y para ello utilizaremos una herramienta. Esta herramienta es la matriz hessiana. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Para evaluar, ahí está, la concavidad de f, ¿cierto? De x puntito y de xt, ¿cierto? Usaremos o construiremos la matriz hessiana, ¿ok? La matriz hessiana. Muy bien. ¿Cómo vamos a definir la matriz hessiana? Simplemente de esta forma. La matriz hessiana va a ser la matriz que va a estar constituida por las segundas derivadas. Si tenemos a f como función, aquí será f de x puntito, aquí será f de x puntito, x, aquí f de x puntito, y aquí f de x. Listo. Tenemos ahí una matriz hessiana 2×2. Entonces, el siguiente paso es, luego, ¿cierto? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo es simplemente hallar el polinomio característico correspondiente a esta matriz. Entonces ahora hallamos el polinomio característico, el p de lambda, el cual se va a definir simplemente como la determinante, ¿cierto?, de la matriz hessiana menos lambda por i, ¿cierto?, matriz entidad, y esto va a ser igual a 0. Traduciéndolo, esto sería de esta forma, mira, el polinomio característico va a tener la determinante de, en este caso, de f de x puntito menos lambda, aquí sería f de x puntito x, aquí sería f de x puntito y f de x menos lambda. Listo. Y esto va a ser igual a 0. De aquí, sacando el determinante, vamos a tener lo siguiente, mira. F de x puntito menos lambda multiplicado por f de x menos lambda menos el producto que está aquí. Sería f de x puntito x multiplicado por f de x puntito igual a 0. Y de aquí vamos a obtener lo siguiente, ¿cierto? De aquí se obtiene un lambda 1 y además un lambda 2 en este caso, que van a tener valores, ¿verdad? Entonces, el criterio, esta condición nos dice que tenemos que evaluar el signo de estas raíces del polinomio característico. Entonces vamos a tener lo siguiente, mira acá. Evaluamos el signo ¿de qué? Pues del polinomio característico, ¿cierto? De las raíces. De las raíces de polinomio característico. ¿Ok? Empecemos. Vamos a tener este caso, por ejemplo. Vamos a poner aquí. Si, ok, lambda 1 va a ser menor o igual que 0. Y además, lambda 2 también va a ser menor o igual que 0. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente, mira acá. ¿Ok? Esto. Entonces vamos a decir que la función, ¿cierto? F de x puntito t, ¿cómo va a ser? Va a ser cóncava, o sea, es cóncava.
es cóncava. ¿Qué significa esto? Esto significa, ¿cierto?, que estamos frente a un problema de maximización del funcional objetivo, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo así abreviando, entonces, estamos frente a un problema de maximización, mira. De maximización del funcional objetivo. Listo. Ahora, lo otro que va a hacer, pues en este caso vamos a decir que si, lambda 1 va a ser mayor o igual que 0, y además lambda 2 también va a ser mayor o igual que 0, entonces en este caso, ¿cierto? En este caso, la función f de x, x puntito, t, ¿cierto? Vamos a borrar esto. Creo que mi lápiz electrónico está botando tinta, muchachos. A ver. Listo. Es que, pues ya no va a ser cóncava, ¿cierto? Va a ser convexa. Es convexa. Y si esto es convexo, entonces, ¿qué vamos a decir? Pues estamos frente, estamos frente, a un problema de maximización, no, a un problema de minimización, a un problema de minimización. ¿De quién? Pues del funcional objetivo. Del funcional objetivo. A ver, listo. Vamos a ver todo esto. Vamos a verlo con una pequeña proposición que tenemos, por ejemplo, para que puedan tenerlo aquí bien en claro y un poco más ordenado. A ver, esta proposición es la siguiente. Vamos a escribirlo para que lo tengas aquí. Y dice, sea, ¿cierto?, j de x definido de esta forma, como el funcional que va desde un periodo inicial a un periodo final, ¿cierto? Esto puede ser t sub 1 o puede ser t en mayúscula, no hay ningún problema. La simbología como uses para colocar el periodo terminal, no hay ningún problema. ¿De quién? Pues de la función intermedia f, que depende de x puntito y de t, ¿cierto? Diferencial de t. Listo. Tenemos aquí el funcional objetivo, ¿ok? Con, ¿sí?, f cóncava, mira, cóncava. ¿Sí? Si es cóncava, o también puede ser convexa, pero si es convexa, va a tener otro resultado, ¿no? Como, ¿cierto? Es cóncava, ¿cierto? ¿Qué más vamos a decir ahora? Entonces, el x óptimo que obtengamos aquí, ¿cierto?, es que, pues, es un máximo. Es un máximo. ¿Cuándo es un máximo? Cuando es cóncava. Cuando es cóncava es un máximo. Cuando es convexa es un mínimo. Es un mínimo. ¿Sí? Pero en este caso, global. Ya no local. Recuerda que la condición de Legendre nos decía óptimos locales. En este caso estamos viendo de óptimos globales. Por eso estamos ya hablando de condiciones de suficiencia. ¿Qué más? Sí, listo, ¿no? Obviamente esto va a ser así si y solo si, vamos a ponerlo acá, si y solo si, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Pues esta solución, ¿cierto? La solución que satisface, que va a satisfacer las condiciones necesarias de primer orden, ¿cierto? Las condiciones necesarias de primer orden. Y cuando hablamos de esto, ya a la mente debe venir a tu cabecita, ¿cierto? Lo siguiente, mira. Debe ser, en principio, la ecuación, ¿cierto? La ecuación de Euler, ¿ok? Y 2, la condición de transversalidad, ¿cierto? La condición de transversalidad.
Listo. Entonces, si soluciona esto, entonces, que estamos frente a un problema de óptimo, máximo o mínimo global. ¿Sí? Asimismo, vamos a colocar asimismo aquí. Algo más. ¿Por qué? Porque si f es estrictamente cóncava, mira acá, estrictamente cóncava, ¿cierto? O en todo caso, en su defecto, lo otro, convexa, estrictamente convexa, ¿cierto? Si es estrictamente cóncava, es para un máximo, recuerda. Si es estrictamente convexa, va a ser un mínimo, ¿cierto? Entonces, si esto es así, el extremal, ¿quién es el extremal? Pues x asterisco, ¿cierto? ¿Es qué? Pues es único. Es único. Veamos ahora un pequeño ejemplo de aplicación de esta condición de concavidad. El ejemplo que vamos a usar va a ser el siguiente. Va a ser un ejemplo sumamente simple para que puedas entender la aplicación. Y tampoco es muy difícil de entenderlo, así que vamos a ver. Vamos a tener este problemita. J de x va a ser igual a la función que va desde 0 hasta 1 y el funcional va a completarse con esta función intermedia, ¿cierto? Que es 2x más 2x puntito al cuadrado. Listo. Ya no es necesario colocar lo demás porque simplemente vamos a evaluar la función, ¿cierto? Entonces vamos a ver la solución. Así que en este caso solamente queremos averiguar si la función es cóncava o convexa para ver si es un mínimo, ¿no? O un máximo. Si es cóncava es un máximo global, ¿cierto? Bueno, y si es convexa va a ser un mínimo global. Además, si es estricto en cada uno de los casos, vamos a ver que es único. Entonces veamos, ¿qué vamos a decir? Pues vamos a construir la matriz hessiana, ¿cierto? Entonces, la matriz hessiana, ¿cierto? La matriz, ¿cierto? Hessiana ¿para quién? Para f puntito igual a ¿cuánto? A 2x más 2x puntito al cuadrado será, tú sabes que la matriz hessiana es la matriz de segundas derivadas, ¿cierto? Así que sería f de x puntito, f de quién? De x, ¿cierto? X puntito, f de quién? Pues de x puntito, x, y aquí f de x, x. Necesitamos estas derivadas, así que construimos cada una de las derivadas. En principio, f de x. F de x, ¿cómo es? Aquí sería 2. Y de aquí tenemos f de x, x puntito, o sea, derivamos respecto de x puntito, esto es 0. Aquí f de x, ¿qué tenemos? Pues, vamos a hacer la f de x, ¿no? Que necesitamos acá. F de x, pues va a ser 0. Ahora que tenemos f de x puntito, ¿cuánto es? Derivamos sería 4x puntito. Ahora f de x puntito, ¿cuánto va a ser? Pues 4. Y finalmente la cruzada f de x puntito, x, pues va a ser 0, ¿cierto? O sea, derivamos respecto de él, ¿cierto? Respecto a x va a ser 0. Ahora, ya que tenemos, vamos a elegir los que vamos a usar. Necesitamos usar el f doble, ahí está esto, ¿qué más? Para esta parte, el cruzado, este otro cruzado, y aquí está el f de x, x puntito de los dos, ¿ok? Entonces reemplazamos, sería, mi matriz hessiana va a ser de esta forma. Va a ser, aquí sería 4, aquí sería 0, aquí sería 0, y aquí también sería 0. Listo. Entonces, el polinomio característico será lo siguiente, mira, p de lambda va a ser igual al determinante de 4 menos lambda, 0, 0, y de 0 menos lambda, o sea, menos lambda. Y este determinante tiene que ser igual a 0. Entonces, esto sería menos lambda por 4 menos lambda, igual a 0. Y de aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que lambda 1 va a ser igual a 0 y que lambda 2 va a ser igual a 4. Luego, vamos a hacer luego, ¿verdad? Como lambda 1 es igual a 0 y además lambda 2 es igual a 4 mayor que 0, estricto, entonces,
¿qué vamos a concluir? ¿En qué caso estamos? Estamos viendo que lambda 1 es mayor o igual que 0, o sea, cumple con el igual a 0, y aquí cumple con el mayor a 0. Entonces, vamos a decir que f puntito de x igual a ¿quién? A 2x más 2x puntito al cuadrado es cóncava, no, es convexa. Es convexa, ¿cierto? ¿Y eso qué nos va a decir? Nos va a decir que, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Es convexa, por lo cual estamos, ¿cierto? Frente a un problema, ¿ok? De maximización o minimización. De minimización, así es. De minimización, ¿ok? Minimización del funcional objetivo. Dicho de otra forma, vamos a decir que x asterisco, ¿cierto? El valor de x asterisco minimiza, ¿cierto? Minimiza el funcional objetivo, ¿sí? Siempre en cuando se cumpla las condiciones necesarias de primer orden. Siempre en cuando se cumpla, ¿verdad? Eso, o sea, ¿cuál sería? Pues la condición de Legendre y la condición de transversalidad. Además, obviamente, de las condiciones inicial y final que pueda tener. ¿Ok? Entonces, así de simple podemos verificar nosotros cuál es la aplicación de esta condición necesaria. Ahora, a partir de ahora, cuando hagamos un ejemplo, vamos a utilizar todas las condiciones. Vamos a ver, de ser posible, obviamente las condiciones necesarias de primer orden, es decir, la ecuación de Euler, la condición de transversalidad en cada uno de los casos. Vamos a aplicar las condiciones iniciales, ¿cierto? Las de estado inicial y final. Y además vamos a aplicar la condición de Legendre y la condición de suficiencia. ¿Para qué? Pues para caracterizar completamente el problema al cual nos estamos enfrentando. Listo, muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase.